realmente a dónde se está yendo el dinero, ¿sale? Por ejemplo, nosotros habíamos dicho que como tal costos directos e indirectos hacen referencia primero a costos directos, hacen referencia a todo aquel costo que va a ser parte del proceso en el cual nosotros producimos el bien, producimos o generamos el producto, ¿sale? Los costos indirectos hacen referencia directamente a aquellos costos en los cuales nosotros caemos para poder obtener justamente el producto, pero que no son parte directamente del proceso, ¿sale? Es lo que les decía la clase pasada. Un costo indirecto como tal, un costo directo, vamos a empezar con costos directos, ¿sale? Un costo directo de lo que viene siendo obtener un tamal oaxaqueño es justamente lo que viene siendo costo para obtener la masa, costo para obtener la sal, costo para obtener la salsa y costo para obtener el pollito, ¿sale? Literalmente cada una de estas, o sea, tanto la carne de pollo sí, la carne, bueno, la carne, lo que viene siendo la parte de la salsa, lo que viene siendo la parte de la masa y lo que viene siendo la parte de la hoja de tamal, esos como tal son costos directos. ¿Por qué? Porque son parte del producto, ¿sale? Además de estos costos directos, vamos a tener otros costos directos que son parte del producto, pero que no están incluidos en el producto como tal. Por ejemplo, lo que viene siendo la mano de obra, las personas que hacen la masa, las personas que rellenan el tamal, las personas que envuelven el tamal, como tal, esos también siguen siendo costos directos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas están involucrados directamente en la generación del bien, en la generación del producto. Sin embargo, también vamos a tener lo que vienen siendo costos indirectos. Los costos indirectos son aquellos costos en los cuales caemos para obtener lo que viene siendo el producto, pero que no tienen que ver directamente con la producción de este tamal oaxaqueño, ¿sale? En este caso nosotros vamos a ver que los costos indirectos pues son el hecho de agarrar por ejemplo, ir por los ingredientes a la central de abastos, ¿sale? El agarrar e ir por los ingredientes pues consume gasolina, ¿sale? Entonces la gasolina como tal es un costo indirecto, es algo en lo cual nosotros caemos para poder obtener lo que viene siendo el producto, pero que no forma para nada parte del proceso de producción del tamal oaxaqueño, ¿sale? Otro costo indirecto como tal podrían ser, por ejemplo, los permisos. Los permisos para vender en vía pública, literalmente es un costo indirecto porque al final de cuentas no tiene nada que ver con lo que viene siendo crear el tamal, pero al final de cuentas se tiene que pagar pues para poder venderlo, para poder distribuirlo, ¿sale? Y así sucesivamente, ¿sale? Los costos directos son todo aquello que tiene que ver directamente con el proceso de producción y los costos indirectos son todo aquello que sigue siendo un costo para poder generar el producto, pero no es directamente relacionado con el proceso de producción, ¿sale? Ahora bien, después de esto tenemos lo que viene siendo la parte de costos de mantenimiento. Los costos de mantenimiento como tal son todos aquellos costos generados por la compra de repuestos, la compra de refacciones, el poder pagarle a un técnico para que le dé mantenimiento a la máquina, etcétera, 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 ¿sale? En esencia, por ejemplo, algo importante a recalcar de esto es de que, primero, los costos directos e indirectos nos van a reflejar qué tan buen uso estamos haciendo de lo que viene siendo nuestros recursos propios. En este caso hace referencia justamente a cuánta masa estamos comprando, a cuánta salsa, a cuánta carne de pollo, etcétera, ¿no? Entonces, a cuántas hojas de tamal. Eso como tal nos va a dar una idea de justamente cuánto le estamos poniendo a cada tamal, por ejemplo. O sea, si le estamos poniendo mucha salsa o le estamos poniendo mucho pollo, eso se va a ver reflejado en costos, ¿sale? O sea, si le ponemos mucho pollo y hacemos, no sé, 200 tamales oaxaqueños, entonces eso significaría que este pollo se va a multiplicar por 200, ¿no? Y eso indicaría, por ejemplo, no sé, comprar 4 kilos, 8 kilos de pollo, ¿no? Es un ejemplo. Y eso, digamos que si nosotros agarramos y reducimos la cantidad de pollo que le estamos poniendo a lo que viene siendo el tamal, podríamos reducirlo de 8 kilos a, no sé, 2 o a 3 kilos, ¿sale? Y eso como tal, pues reduce nuestros costos de producción. Obviamente, pues va a haber una cuestión ahí de balanceo, ¿no? Entre la calidad y la cantidad, ¿no? O el costo y el beneficio. Por ejemplo, si le quitamos pollo, pues entonces, pues tal vez el cliente diga, ah, pues le quitaron pollo, tal vez no le quiero comprar más, o lo que me gustaba de estos tamales era la cantidad de pollo que le ponían, ¿no? Ahí obviamente es una cuestión de identificar si realmente el reducir la cantidad de insumos es viable o no. Depende obviamente de cada proceso de producción y de cada producto, obviamente. Sin embargo, pues es una cuestión a considerar, ¿no? O sea, si estamos viendo que estamos gastando 200,000 pesos en pollo y, no sé, 50 o 100 pesos en lo que viene siendo la masa y
Y la salsa, pues digo, pues es que está desbalanceado, ¿no? Hay algo mal aquí, ¿sale? Eso es justamente lo que nosotros vamos a ver dentro de lo que viene siendo esta parte de los indicadores métricos financieros. El cómo estamos adquiriendo materia prima, cómo estamos gastando nuestros recursos económicos en generar el producto, ¿sale? Esto es lo que viene siendo costos directos y costos indirectos. Ahora bien, por ejemplo, un costo indirecto así excesivo que podríamos ver es justamente que la persona que va a la central de abastos para comprar el pollo y la masa y la salsa y las hojas de tamal, tal vez pueda agarrar y decir, ok, me estoy gastando, no sé, 20,000 pesos en gasolina, ¿no? En una semana. Y dices, pero pues, ¿cómo? O sea, ¿qué está pasando, no? Y derivado de eso, pues vamos a ver que si está gastando tanto, es porque algo está haciendo mal, ¿no? O sea, tal vez lo que está haciendo es agarrar y ir primero por las hojas de tamal y se regresa. Y después se va otra vez por el pollo y se regresa. Y después va por lo que viene siendo la salsa y se regresa, ¿no? Entonces está dando como 8 vueltas pues en un día, y eso es justamente lo que está generando costos indirectos muy grandes, ¿sale? Y esa es la parte importante. Recuerden, los indicadores son un conjunto de datos que nos va a brindar información acerca de lo que está pasando en la empresa o en el producto como tal, o en el proceso de producción, ¿sale? Entonces, estos costos directos e indirectos, literalmente van a ser reflejo de lo que está pasando dentro de la empresa, ¿sale? Ahora bien, esto es para lo que vienen siendo costos directos e indirectos. Lo que vienen siendo costos de mantenimiento es lo mismo. O sea, si nosotros vemos lo que viene siendo un costo de mantenimiento muy alto, dentro de lo que viene siendo esta parte del balance general, el estado de resultados y el estado del flujo de efectivo, si vemos un costo de mantenimiento muy alto, significa que algo está pasando, que algo están haciendo mal o que las máquinas están dañadas, pues. Por ejemplo, si una máquina está requiriendo mantenimiento 2, 3 o 4 veces a la semana, eso implica que algo está mal, ya sea que la máquina esté mal, que una parte de la máquina esté mal, o que el operario está haciendo algo mal, ¿sale? Justamente esta parte de ver justamente el reflejo del costo de mantenimiento, el costo directo, el costo indirecto, el costo de operaciones, nos va a dar información justamente acerca de qué está pasando, o sea, de que hay algo mal y de que literalmente hay que identificar qué es, ¿sale? Y bueno, justamente es eso, ¿no? O sea, costos de mantenimiento, pues se están comprando muchas refacciones, ¿por qué? Se está mandando a llamar al técnico de mantenimiento de esta máquina 2, 3 veces a la semana, ¿por qué? ¿Sale? Esa es la idea como tal, es entender qué está pasando, ¿sale? Y también además de lo que vienen siendo costos de mantenimiento, vamos a tener costos de operación, ¿sale? En este caso recuerden que los costos de operación son todos los gastos necesarios para mantener las operaciones de producción en funcionamiento. Y en este caso los costos de operación, les había comentado la clase pasada que tenían que ver con lo que vienen siendo administrativos, la parte de, no sé, el equipo de limpieza, etcétera, ¿no? O sea, todo lo que tengamos que tener como gasto para poder asegurar que la empresa siga funcionando, o no, y que el proceso de producción siga funcionando constantemente y de la manera más óptima posible, es esto, costos de operación, ¿sale? Mensajito, mensajito, no había visto el mensajito, perdón. Ah, sí, se está grabando la clase. Muchas gracias. No, no lo había visto, Luis. Qué bueno que me digan. Chale, perdón, no había visto el mensajito. Ok. Bueno, en este caso tenemos lo que viene siendo la parte de costos de operación, que es literalmente todos los gastos para mantener la operación de la empresa y obviamente de la producción funcionando, ¿sale? Y además de esto también vamos a tener dentro de lo que vienen siendo los costos enfocados o los indicadores métricos financieros, vamos a tener lo que vienen siendo costos directos e indirectos, costos de mantenimiento, costos de operación, son los que acabamos de ver. Sin embargo, además de estos, vamos a tener lo que vienen siendo estos otros tres, que en este caso no son parte directamente de lo que viene siendo el proceso, pero siguen siendo parte de los costos, de lo que vienen siendo los indicadores métricos financieros. Uno son los sistemas de prevención, ¿sale? Los sistemas de prevención tienen que ver justamente con el cómo nosotros aseguramos que vamos a estar cubiertos contra lo que vienen siendo fallas, desperfectos o accidentes, por ejemplo. En este caso vamos a ver que los sistemas de prevención pueden ser de diferentes tipos, o sea, pueden ser desde lo que viene siendo un seguro de robo para cuando nosotros transportamos un producto de nuestra fábrica a lo que viene siendo el proveedor o el cliente, hasta lo que vienen siendo ya sistemas, pues, por ejemplo, automatizados, mecatrónicos, robóticos, etcétera, que nos permitan justamente evitar accidentes, por así llamarlo, ¿sale?
En este caso también vamos a tener lo que vienen siendo los sistemas de información. Los sistemas de información tienen que ver justamente con lo que viene siendo la infraestructura de telecomunicaciones, las redes, lo que viene siendo la red interna de la empresa, el cómo se mantiene la información fluyendo de una área a otra, etcétera, ¿sale? Y también tiene que ver con lo que viene siendo la parte de internet y demás cosas, o sea, literalmente eso sigue siendo parte de un costo, pues, ¿sale? Y también vamos a tener lo que viene siendo los costos de inventarios. Los costos de inventarios es algo bastante interesante, principalmente porque tienen que ver con, pues eso, con un almacén, con un inventario. Cuando nosotros estamos así a nivel, por ejemplo, académico y demás, uno piensa que los costos de inventario y los costos de almacén no son relevantes, o que el almacén pues es lo de menos, ¿no? Porque al final de cuentas pues es un espacio que está ahí pues se va a utilizar sí o sí, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros tenemos esa visión o esa idea de un almacén, de un inventario, es porque nosotros no tenemos en consideración pues, a las personas que están, digamos que pues para poder administrar este inventario, para poder administrar justamente este almacén, ¿sale? Y eso se los digo pues por experiencia, ¿no? O sea, cuando yo estaba en la escuela, yo pensaba que como tal el almacén pues ahí estaba, ¿no? Y cada quien agarraba lo que requería y pues ya, pues trabajaba la máquina o diseñaba el circuito y demás, con lo que tuviera ahí, ¿no? Pero no, cuando nosotros tenemos ya una empresa, cuando ya se tiene un sistema de producción y demás, todo se tiene que administrar, principalmente porque pueden haber robos hormiga o porque pueden haber un mal uso de la materia prima, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos administrar justamente las partes que tenemos en el almacén, en el inventario y recursos que tenemos ahí guardados, requerimos, pues sí, un administrador, ¿cómo decirlo? Pues sí, alguien que administre justamente estos recursos materiales. Y pues como tal, estas personas pues cobran, cobran igualmente por hora, o sea, ahí están sentados, si les pides una tuerca o si no les pides nada, pues al final de cuentas ahí están, ¿no? Y están cobrando pues, su paga, ¿no? Entonces, esto como tal también tiene que ver directamente con esto, con los costos de inventario. Además de que si nosotros agarramos y tenemos un lugar específico, una zona para guardar toda esta materia prima o los productos que vayamos produciendo, al final de cuentas eso consume espacio y ese espacio consumido pues no nos deja hacer otras cosas, ¿no? O sea, no nos deja, por ejemplo, poner otra área de oficinas o otra área de taller, etcétera, ¿no? Entonces, justamente estos costos de inventario siguen siendo parte importante de lo que viene siendo la parte de los indicadores métricos financieros, ¿sale? ¿Hasta aquí hay alguna duda, pregunta, comentario? Profe, por ejemplo, ¿le puedes regresar tantito, por favor? Sí, claro que sí. Acá está. En el costo de inventario podría también entrar el mantenimiento, no sé si se lleva alguna aplicación para llevar el control de los productos. Sí, así es. Cuando nosotros agarramos, de hecho, esa pregunta está excelente, ¿eh? Alexis, muy bien. Porque, por ejemplo, cuando nosotros tenemos lo que viene siendo stock, ya sea de materia prima o de producto, eso como tal tiene que estar bien documentado y bien registrado, por así llamarlo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, esos números, por ejemplo, tener, no sé, 200,000 latas de Coca-Cola o 25,000, ¿qué será? Laptops y así, cosas así. Todo eso como tal corresponde a lo que viene siendo producto terminado, ¿no? Y al mismo tiempo, para poder generar este producto, pues esta laptop como tal, pues requiere piezas, ¿no? Requiere una pantalla, requiere una carcasa, requiere un teclado. Y derivado de esto, pues nosotros vamos a tener que tener digamos que un almacén o una base, primero un almacén, ¿no? Y obviamente ese almacén tiene que tener una base de datos que le indique realmente a todos los que están encargados justamente de administrar los pedidos de la computadora, pues cuántas partes tenemos de cada cosa, ¿sale? Vamos a ver justamente si tenemos, no sé, 5 teclados, tres monitores, y no sé, 2 carcasas, por ejemplo, ¿no? En base a eso, en base justamente a los números de estas partes que tenemos en almacén, vamos a ver cuántos somos capaces de producir sin tener que comprar, por ejemplo, otro lote de teclados, ¿no? O otro lote de pantallas y así. Por ejemplo, si les digo esto, es, por ejemplo, 3 pantallas, 5 teclados y 2 carcasas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál sería el número máximo de laptops que podrían hacer con esa cantidad de partes?
Se los escribo aquí en la caja de comentarios. Bueno, en el chat, ¿no? En este caso, bueno, dijimos 3 pantallas, 5 teclados, 2 carcasas. A esto, obviamente teniendo en consideración que la laptop se constituye de una pantalla, de un teclado y de una carcasa, ¿cuántas Serían laptops dos, ¿no? podrían hacer? Así es, muy bien, podemos hacer 2, ¿sale? Y en ese sentido vamos a tener en consideración que cuando nosotros tenemos, digamos que en stock las partes suficientes, no hay problema. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, pues aquí ya tenemos, por ejemplo, si nos pidieran 2 laptops, decimos, ok, pues tomo las 2 carcasas, tomo los 2 teclados que tengo aquí y tomo 2 pantallas y con eso agarro y hago 2 laptops. Sin embargo, si nosotros no tuviéramos este pedido de dos laptops nada más, sino tuviéramos, por ejemplo, 10, ahí es donde la cosa se complica, ¿sale? Porque al final de cuentas diríamos, ok, necesito hacer 10 laptops, ¿sale? Para hacer 10 laptops necesito tener 10 carcasas, 10 teclados y 10 pantallas. Y en mi almacén yo tengo 2 carcasas, tengo 5 teclados y tengo 3 pantallas. Entonces, en base a esto, pues tengo que agarrar y decir, ok, para completar las 10 carcasas tengo que comprar 8 carcasas. Para completar los 10 teclados tengo que comprar 5 teclados. Y para completar las 10 laptops tengo que, y obviamente las 10 pantallas, tengo que comprar 7 pantallas. ¿Sale? Eso como tal ahorita, para mí ahorita se hizo muy fácil, fue bastante sencillo y se definió bastante rápido. Sin embargo, el por qué se hizo tan rápido y el por qué se hizo sencillo es porque yo tengo accesible justamente cuántos elementos tengo actualmente en mi almacén, ¿sale? Si yo no tuviera idea de cuántas pantallas tengo, si no tengo idea de cuántos teclados tengo y si no tengo idea de cuántas carcasas tengo en lo que viene siendo el almacén, me sería una tarea horriblemente pesada el poder agarrar y ver, ir al almacén, agarrar y decir, ah, pues tengo esto, o esto, y pues ahí compro lo que pueda, ¿no? O lo que creo que debería de comprar, ¿no? Entonces, justamente esa es la parte importante. Cuando nosotros tenemos almacén, así justamente como dices Alexis, tenemos que tener un sistema que administre todo este recurso. ¿Para qué? Para tener la información disponible. Recuerden que como tal, ahorita, esta parte de aquí de indicadores, es eso, son indicadores métricos financieros. Y estos indicadores como tal hacen referencia directa a datos, a un conjunto de datos que tenemos para poder identificar, primero para poder identificar cómo evoluciona un proceso y al mismo tiempo para poder tener información accesible para poder tomar decisiones, ¿sale? Entonces, sí, cuando nosotros tenemos lo que viene siendo esta parte de costo de inventario, tenemos que integrar justamente este software que nosotros vamos a usar para darle seguimiento a todo aquello que nosotros tenemos almacenado en nuestro inventario, ¿sale? Y sí, todo esto como tal tiene que ver justamente con lo que viene siendo un software de administración. Generalmente muchas empresas utilizan Excel, pero hay otros sistemas de software, otros software que se llaman ERP, de hecho se los pongo aquí así como de volada. Se llama ERP, que son sistemas de administración de recursos, ¿sale? De empresas. Entonces, literalmente estos ERP como tal se utilizan para tener control de inventarios, control de personal, control de tiempos, control de asistencias, etc. Y literalmente lo que viene siendo estos softwares llamados ERP, pues literalmente controlan todo. Software ERP, ¿sale? Administran todo y también tienen tienen un costo constante pues ahora sí que mensualmente o dependiendo de la base en la cual nosotros contratemos, ¿no? Pero sí, eso como tal, esta parte de costo de inventario tiene que ver también con el software que nosotros utilizamos para administrar todo lo que tiene el inventario, todo lo que tiene la bodega, por ejemplo, y saber realmente qué tenemos en el momento indicado para poder tomar decisiones acerca de compras, ventas y distribuidores. ¿Sale? Sí respondí la pregunta, sí quedó claro para todos el cómo o el por qué esta parte del inventario tiene un costo en la parte de la administración. Sí, profe. Sí, profe. Vale, hecho. Muchas gracias. Profe, Sale. perdón, Sí, una ¿qué pasa? pregunta. Sí, claro que sí. ¿Cuáles son, usted conoce cuáles son algunos de los softwares de esos de ERP que más se usan? O sea, Sí. un ejemplo que usted haya visto que las empresas son el que más usan, vaya. Ok, muy bien.
Hay varias, pero dependiendo del tipo de empresa, el ERP cambia. Porque, por ejemplo, ¿de qué rubro, de qué tipo de empresa estamos hablando? Digo, No, o sea, yo lo decía en general, o sea, me imagino que depende del giro y de lo que se dedica la empresa, a eso se refiere, ¿no? ajá, Pero sí. así como que ahora sí que un común que vea de que no, pues en manufactura de tal cosa se usa más esto o así, ¿no? Ah, es que depende, es que sí depende mucho del enfoque. Y la verdad, te voy a ser honesto, también no me acuerdo de los nombres. Sí los he Ah, ok. investigado, los tengo guardados, pero déjame te los busco porque la verdad, así nombres como tal no me acuerdo. Ok, no se preocupen. Sale, te lo investigo igual, igual si quieres mándame un mensaje y ya lo busco para tenerlo como algo a hacer, ¿no? ¿Sale? Ok, sí, muchas gracias. Hecho, un gusto, digo. Sale, pues entonces vamos a continuar. En esencia, nosotros vamos a ver que como tal, estos costos o estos indicadores métricos financieros, el propósito de tener justamente este conjunto de datos enfocados a la parte financiera de una empresa o a la parte financiera de una línea de producción, nos va a dar información justamente de cómo estamos haciendo las cosas. Si estamos poniéndole mucho material, si estamos utilizándolo adecuadamente, si se están generando muchos errores, si se están generando muchas fallas en las máquinas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, esto como tal es algo de vital importancia para poder administrar adecuadamente una empresa. ¿Sale? Y obviamente esta parte de los indicadores métricos financieros como tal, lo que buscan es, digamos que mantener estas tres características dentro de la línea de producción y también dentro de la empresa. Pues cómo tener la mayor liquidez posible, la mayor rentabilidad y la mayor rotación, ¿sale? En esencia vamos a ver que vamos a pasar desde la C hasta la A, ¿sale? La rotación hace referencia a la forma en la cual nosotros estamos distribuyendo productos y a la forma en la cual estamos produciendo estos productos, ¿sale? Es decir, la rotación como tal hace referencia a el ciclo productor, distribuidor, cliente, ¿sale? Tenemos lo que viene siendo el productor, tenemos el distribuidor y tenemos el cliente, ¿sale? O bueno, vamos a quitar al distribuidor, vamos a pensar que somos productores directos, ¿sale? Por ejemplo, nosotros aquí como productores, que somos la bolita, vamos a tener lo que viene siendo cierta cantidad de productos que podemos generar, por ejemplo, al mes. Por ejemplo, supongamos que tenemos una capacidad de producción de 25 piezas. Bueno, de 10 piezas, vamos a simplificarlo, de 10 piezas, ¿sale? Nosotros como empresa podemos generar 10 piezas, ¿sale? Y lo podemos generar 10 piezas en una semana, por ejemplo. Ahora bien, estas piezas como tal se venden a lo que viene siendo el cliente, ¿sale? El cliente como tal, pues, literalmente lo que va a hacer es comprarnos, ¿sale? Sin embargo, este cliente o varios clientes, dependiendo de cómo lo veamos, van a comprar cierta cantidad de productos. Tal vez no nos compren los 10, tal vez nos compren 6, ¿sale? El cliente nada más compra 6. Y en base a esto como tal va a sacar, por ejemplo, de estos 10, nos quita 6, 4 en el almacén, ¿sale? Entonces, esto es en una semana. Si nosotros volvemos a producir 10 otra vez la siguiente semana, esto va a lograr un total de 14. Y el cliente tal vez nos compre igualmente otros 6, ¿sale? Por lo tanto, de estos 14 vamos a quitarle 6 y nos quedan 8, ¿sale? Y entonces aquí tenemos 8 en almacén y el cliente nada más nos está comprando 6 cada semana, ¿sale? Entonces, estos 8 combinados con los 10 que producimos la siguiente semana son 18, menos 6 que se consume el cliente son 12, ¿sale? Y así sucesivamente, ¿sale? Entonces, esta parte de lo que viene siendo la rotación, justamente habla de eso, de cuál es la forma o cuáles son los tiempos en los cuales el cliente consume y en qué cantidades, ¿no? En qué tiempos y en qué cantidades el cliente consume productos que nosotros ya generamos y en qué tiempos y en qué cantidades nosotros tenemos que producir, pues para no llenarnos de producto terminado, ¿no? Por ejemplo, si nosotros seguimos así, el siguiente ciclo son 22. 22 menos 6 son, ¿cuánto? ¿12? No, 16, ¿no? 16 más 10 son 26 y entonces como tal vamos a ver que esta empresa como tal, que es la bolita, se va a empezar a llenar de puro producto terminado, se va a llenar de stock y pues nunca va a terminar de vender lo que produce. ¿Sí se va entendiendo esa idea?
Sí, profe. Y por ejemplo, una empresa hasta qué punto puede determinar el hecho de ya no hacer una sobreproducción por todo el material que se tiene en stock. Ah, muy buena pregunta, Alexis. En esencia, nosotros vamos a ver que la idea como tal es producir en base directamente a la demanda del cliente, ¿sale? Es decir, si el cliente nos está consumiendo 6, en teoría nosotros tendríamos que buscar hacer 6 nada más. ¿Por qué? Porque si nosotros producimos más, pues literalmente nos va a pasar lo mismo que acabamos de ver en este ejemplo. Vamos a empezar a llenarnos de stock, vamos a empezar a llenarnos de producto terminado que no se está vendiendo, ¿sale? Y obviamente un producto terminado que no se está vendiendo, primero lo que está haciendo es consumir recursos materiales, materia prima. Después estamos consumiendo lo que viene siendo pues, la vida útil de nuestras máquinas. Y tercero, pues estamos consumiendo tiempo de los operarios que al final de cuentas se reflejan en dinero, ¿sale? Entonces, esta característica es muy importante que tengamos en consideración. La esencia como tal es buscar el cero almacenaje, ¿no? O sea, literalmente dependiendo de la demanda del producto que tiene este cliente, en base a esa demanda, producir, ¿sale? Sin embargo, pues hay como empresas como Coca-Cola y demás cosas que pues sí producen así a su ritmo, ¿no? O sea, generan lotes completos y se almacenan, pues porque al final de cuentas son productos que se consumen constantemente. Sin embargo, les aseguro, hasta Coca-Cola debe de tener justamente esa capacidad, ¿no? Esa identificación de realmente ver cuál es la demanda y sobre esa demanda producir. Obviamente la cuestión de las máquinas que utiliza y la cantidad de producción que genera tienen que ir de la mano directamente con una de dos, o el pronóstico de ventas, que es literalmente un cálculo de cuánto consideran la empresa que va a querer el cliente de producto, o en base justamente a lo que les decía de la producción en base al pedido, ¿no? O sea, ya sea al assemble to order o al make to order, ¿no? O sea, en base ya a lo que viene siendo una orden directa del cliente de una cantidad de piezas específicas que va a consumir, nosotros producimos esa cantidad de piezas, ¿no? Eso sería lo mejor. Sin embargo, si la pregunta como tal sería, ¿cuándo parar? ¿Cuándo parar de producir para evitar este exceso ¿cómo se dice? De stock? Sería literalmente en base a la capacidad que tenga el almacén, prácticamente, ¿sale? O sea, literalmente la idea es evitar que el almacén se sobresature. Si nosotros sobresaturamos el almacén, tenemos que buscar otro espacio donde poner todo ese producto terminado. Y eso consume más tiempo y consume más dinero, porque al final de cuentas, si agarramos y utilizamos no sé, la bodega de las escobas para meter ahí Coca-Colas, pues la persona que va a estar encargada de supervisar esa bodega llena de Coca-Colas, pues tiene que saber cuántas botellas hay, de qué caducidad son, etcétera, 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 ¿no? Entonces, es más tiempo, es más dinero y es más movimiento, porque al final de cuentas tenemos que ir por la Coca-Cola, sacarla y pasarla al almacén bueno, por ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente para poder darle esa rotación, pero la idea como tal es esa, es no sobresaturar el almacén que ya tenemos y solamente cubrir lo que viene siendo la producción necesaria para la demanda que el cliente nos está pidiendo, ¿sale? Esa como tal sería, digamos que la ley fundamental para no sobrepasarnos de producción, ¿sale? Sí, profe. Hecho. Y bueno, además de esta parte de lo que viene siendo rotación como tal, también tenemos que buscar, ay, no vi otra cosa, ahí está. También tenemos que buscar lo que viene siendo la parte de la rentabilidad, ¿sale? La rentabilidad como tal es asegurarnos de que el proceso que estamos generando realmente tenga beneficios económicos, ¿sale? Algo importante que tenemos que considerar aquí con justamente este mismo ejemplo de producir cierta cantidad de piezas, por ejemplo las 10 piezas, y que el cliente nos está consumiendo 6, tiene que ver directamente con la parte de la rentabilidad, porque al final de cuentas, cuando nosotros producimos 10 y solamente vendemos 6, aquí tenemos 4 productos a los cuales pues, tuvimos que comprar materia prima, a los cuales le tuvimos que invertir dinero para que los trabajadores transformaran esta materia prima, y también invertimos tiempo, ¿sale? Entonces, como tal, toda esta inversión, si nosotros no podemos lograr vender estos 4 productos extra que nosotros generamos, pues literalmente no van a regresar, no va a regresar ese dinero, ¿sale? Y si no regresa ese dinero como tal, lo que estamos haciendo es perder dinero, o quedar tablas prácticamente, ¿sale? Entonces, y recuerden, como tal,
el objetivo de una empresa, de un negocio, pues es generar dinero, no vive de abrazos, por así llamarlo, sino que literalmente lo que hace es generar productos, vende esos productos y con esa venta de productos gana dinero, ¿sale? Y ese dinero lo inyecta a lo que viene siendo la parte de compra de materia prima, lo proporciona a los proveedores, lo proporciona a los trabajadores y al final de cuentas en conjunto generan productos para poder seguir vendiéndolos, ¿sale? Esa es literalmente la esencia de lo que viene siendo la parte de los sistemas de manufactura. Y la rentabilidad pues es algo, así que es necesario, a fuerzas tiene que estar, porque si nosotros estamos produciendo bienes nada más porque se nos antojó producir bienes, no tiene sentido, no hay forma en la cual nosotros podamos recuperar esa inversión, ese dinero, y por lo tanto pues la empresa no va a ser viable, no va a ser rentable y por lo tanto pues va a desaparecer, ¿sale? Y otra característica es literalmente la parte de la liquidez, ¿sale? Por ejemplo, les voy a preguntar, yo creo que los ingenieros industriales deben de saber más este concepto que los mecánicos o mecatrónicos, pero quiero preguntarle a todo el grupo, ¿sale? Por ejemplo, ¿qué es la liquidez? ¿A qué se les viene a la mente cuando hablamos de liquidez económica? ¿Qué es algo? ¿Qué es algo? Así que, ¿qué es algo? Según yo es el dinero, ¿no? O sea, Ok, como un tanto la posibilidad que tienes para poder adquirir un pasivo, entre comillas. No como tal, puede ser pasivo o activo, pero como tal es el dinero que tienes en ese momento. por ahí va. Es como se Sí, mueve el dinero. es Se como refiere a capacidad financiera, ¿no, profe? por ahí va, justamente se refiere a la capacidad financiera. Por ejemplo, más detalladamente, ¿cómo quedaría? Pues si tenemos capacidad financiera, quiere decir que tenemos lo suficiente para cumplir con pues, las obligaciones financieras de la empresa, ¿no? Sí va por ahí, pero tiene el concepto de liquidez tiene un trasfondo un poco más complejo. O sea, sí va por ahí. O sea, literalmente está bien. Nada más que hay algo más allá de eso. Por ejemplo, ¿han escuchado que las monedas tienen cierto grado de liquidez o que las inversiones tienen cierto grado de liquidez? Por ejemplo, ¿alguien ha escuchado acerca de CETES? ¿De qué es un CETE? Es un fondo de inversión, ¿no? Así es un fondo de inversión. ¿Ese fondo de inversión cómo trabaja? Pues depende, por si puede ser, o sea, se supone que es un fondo de inversión que vas metiendo en un plan diario, o sea, día, semanal, mensual o anual. Ajá, Y se ok. supone que generas una reinversión dentro de ese plazo que estás comprando. Así es, muy bien, Jorge. Excelente. Miren, aquí en la caja de comentarios Joe escribió algo importante. Dice, lo que se puede obtener al momento. Así es. Literalmente tiene que ver con eso, Joe. Lo que se puede obtener al momento. El grado de liquidez de algo hace referencia a qué tan fácilmente nosotros podemos transformar ese algo en dinero. El por qué les pregunté acerca de CETES es justamente por eso. Cuando nosotros, por ejemplo, les voy a explicar así en general cómo funciona un CETE. Un CETE como tal podríamos decirlo como un vale, ¿sale? O sea, literalmente bueno, antes eran físicos, pero ahorita son más electrónicos, ¿no? Literalmente, si lo pusiéramos así como un ejemplo muy robusto, muy general, podríamos agarrar y decir, ok, tenemos dos personas, ¿no? Juanito y Menganito, ¿sale? Juanito lo que hace es agarrar y decirle a Menganito, si tú me das 5 pesos hoy, para dentro de 5 días yo te voy a dar 6, ¿sale? Y Menganito agarra y dice, va, ok, le doy 5 pesos y dentro de una semana me da 6 pesos, ¿sale? Ok, eso está bien. Así es como funciona el CETE, ¿no? O sea, tú agarras, haces una inversión de dinero y dentro de una cierta cantidad de tiempo, el gobierno literalmente te regresa lo que tú invertiste más aparte un extra, ¿sale? Es la forma en la que funciona un CETE. Ahora bien, el por qué les preguntaba acerca de CETES cuando hablamos de liquidez es porque literalmente, así como dice Joe, la liquidez hace referencia a aquello que nosotros podemos convertir al momento en dinero, ¿sale? El grado de liquidez es realmente ver qué tan fácil nosotros podemos transformar este producto en dinero, ¿sale? O qué tan fácil en este caso podemos venderlo, pues. Cuando nosotros hablamos de lo que viene siendo liquidez enfocado a CETES, literalmente hace referencia a cuánto tiempo realmente nosotros podemos
¿En cuánto tiempo nosotros realmente podemos obtener el resultado de esta inversión? ¿Sale? Y esa cuestión tiene que ver directamente con eso, con los plazos que nos impone CETES para poder obtener de nuevo nuestro dinero. En este caso pueden ser un mes, 3 meses y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si nosotros agarramos y compramos un CETE a un mes, eso significa que si nosotros agarramos, compramos, si nosotros invertimos, por ejemplo, 10 pesos, esos 10 pesos no los vamos a poder tocar hasta después de que pase el mes, ¿sale? Y eso justamente es a lo que nosotros nos hacemos referencia con lo que viene siendo esta parte del grado de liquidez, ¿sale? Cuando nosotros hablamos en este caso de lo que viene siendo liquidez de esta parte de los indicadores métricos financieros, justamente lo que buscamos es eso, es entender realmente qué tan fácil va a ser para una empresa o para un negocio transformar el producto que creó en dinero. Qué tan fácil o qué tan rápido va a poder venderlo, qué tan fácil o qué tan rápido va a poder distribuirlo, ¿sale? Por ejemplo, un ejemplo interesante aquí de esta parte de la liquidez es justamente lo que viene siendo... no, eso no. Vamos a tomar el ejemplo de los días de frío, que ya se extrañan. En esencia vamos a ver que cuando nosotros tenemos un negocio de venta de nieves o de paletas de hielo, pues el negocio funciona muy bien. El hacer nieve de limón, por ejemplo, o el hacer nieve de sabores, es un negocio muy líquido, por así llamarlo. Tiene muy buena liquidez cuando tenemos lo que viene siendo temporadas de calor, ¿sale? Cuando hace temporadas de calor, este negocio, el hacer nieves de limón y nieves de dulces o de frutas, pues se transforma muy rápidamente en dinero. Así como nosotros agarramos y hacemos la nieve, la salimos a vender y así nosotros regresamos con el dinero, ¿sale? Tiene muy buena liquidez. Sin embargo, en días de frío, pues no es tan sencillo, ¿no? Porque al final de cuentas la gente tiene frío y lo que busca es calor. Entonces, cuando nosotros agarramos y hacemos la nieve de limón y salimos a venderlo en un día frío, por ejemplo, pues nos vamos a topar con el hecho de que pues no la podemos vender, ¿no? O sea, pasan 2, 3, 5 horas y no se vende. ¿Por qué? Pues porque en este caso pues es diferente la necesidad, ¿no? Y obviamente eso afecta la liquidez del negocio. A eso nos referimos justamente cuando hablamos de liquidez. Y justamente esta parte de lo que vienen siendo los indicadores métricos financieros buscan cubrir con las tres cosas. Que el negocio sea, bueno, que tenga una buena liquidez, que tenga una buena rentabilidad y que tenga una buena rotación. Si en algún momento alguna de estas se traba, todas las demás se ven afectadas. Por ejemplo, si nosotros agarramos y tenemos mala rotación, por ejemplo, en este ejemplo del circulito y del triángulo, aquí nosotros no tenemos muy buena rotación. Por ejemplo, nosotros agarramos y generamos 10 productos y solamente podemos vender 6. Eso indica lo que viene siendo justamente el grado de rotación. Esa rotación deficiente reduce las ganancias, porque al final de cuentas se nos está quedando producto almacenado en stock, ¿sale? Eso literalmente no lo estamos pudiendo vender. Y como nosotros no lo estamos pudiendo vender, pues tampoco estamos teniendo muy buena liquidez que digamos, ¿sale? Entonces justamente esta parte de identificar los indicadores métricos financieros y demás, nos busca o lo hacemos principalmente para poder asegurar la liquidez, la rentabilidad y la rotación del producto y de la materia prima y del dinero, ¿sale? Justamente lo que buscamos con un sistema de manufactura es asegurarnos que así como vendemos, así compramos materia prima, así producimos y eso pues mantiene un flujo constante de materia prima y de dinero, ¿sale? Si en algún momento no logramos vender la cantidad que producimos, pues eso ya afecta a la rotación, golpea la rentabilidad y literalmente el producto ya no tiene buena liquidez, ¿sale? ¿Hasta aquí hay alguna duda, pregunta, comentario? ¿Sí se va entendiendo? Otra vez Sí. yo, profe. Le iba Sí, a claro decir, que sí. estos 3 puntos van de la mano con el costo de producción, ¿no? Porque igual a una empresa no le saldría rentable producir menos cantidad y al final de cuentas se ve afectado económicamente por no producir, pues digamos, una cierta cantidad para salir más acorde a precios de venta, de producción. Sí, ya te entendí la pregunta. En esencia, sí tiene que ver. O sea, literal, así como dices, van de la mano, ¿no? O sea, la rotación, la rentabilidad y la liquidez va de la mano completamente con lo que viene siendo justamente el proceso de producción y justamente ese proceso de producción tiene que ver justamente con la parte de
los costos, ¿no? Cuando nosotros hacemos una cantidad grande o gigantesca de lotes, el hacer esta cantidad grande o gigantesca de lotes lo que hace es reducir el costo por pieza, ¿sale? Sin embargo, pues también tiene que ver justamente con el hecho de que si nosotros hacemos 100,000, no sé, patitos de hule, por ejemplo, y de esos 100,000 patitos de hule, o sea, el hacer 100,000 patitos de hule nos hace que nos cuesten, por ejemplo, a peso el patito de hule, ¿no? Ok, sin embargo, si nosotros estamos produciendo esa cantidad, a fuerzas deberíamos de ser capaces de venderla, ¿no? Y si no la logramos vender, pues entonces no tiene sentido el producir tanta cantidad, porque al final de cuentas, pues no se vende, ¿no? No hay forma en la cual lo podamos recuperar. Obviamente esta cuestión de relación cantidad-costo siempre va a estar. Sin embargo, pues siempre se tiene que tener en consideración el hecho de que el objetivo de una empresa pues es generar dinero, ¿no? Y sobrevivir. Porque al final de cuentas, si se gasta todo el dinero en generar 100,000 patitos de hule y al final de cuentas nada más vende 5, pues no tiene sentido, no desaparecería en una semana prácticamente. Porque al final de cuentas no tendría dinero para pagarle a los trabajadores, no tendría dinero para pagarle a lo que viene siendo los proveedores, etcétera. Entonces, sí, o sea, tiene mucho que ver con justamente la producción, pero es importante tener en consideración que la capacidad productiva de una empresa, de una línea de producción, siempre tiene que ir de la mano con lo que viene siendo la parte de la demanda, ¿sale? De cuánto el cliente, bueno, de cuánto producto quiere el cliente de nosotros, pues. Porque si nosotros agarramos y nos aventamos a contratar, no sé, 10 trabajadores, compramos lo que viene siendo unas oficinas, o contratamos un servicio de oficinas, le ponemos internet, ponemos sillas y todo eso, y a la mera hora nadie nos compra, pues no hay forma de costearlo y por lo tanto pues la empresa desaparece. ¿Saben? Entonces ahí la cuestión importante es justamente sopesar y diseñar. Lo que viene, justamente es la parte interesante. Tenemos que diseñar nuestros sistemas de producción en base justamente a la cantidad de productos y a la calidad del producto, ¿sale? Si nosotros no tenemos en consideración la demanda que existe del producto, si no tenemos en consideración lo que viene siendo la capacidad productiva y los recursos que tenemos que usar para poder alcanzar a esa demanda que está en el mercado, podemos hacer cualquier cosa, o sea, lo podemos hacer una máquina, podemos poner líneas de producción, etcétera, pero no van a cuadrar, no van a cumplir con el objetivo, ¿sale? Y entonces van a ser simplemente gastos en los cuales vamos a estar incurriendo y que no van a generar ganancias. Esa es la parte complicada de lo que viene siendo justamente administrar una empresa y tiene que ver directamente con eso, con la parte de los indicadores métricos financieros, con ver realmente a dónde se está yendo el dinero, en qué estamos gastando más, en qué estamos gastando menos y qué resultados estamos obteniendo. ¿Sale? Profe, Sí, ¿qué pasa? siento que es igual como, bueno, es como un vago ejemplo de entendimiento el de esto como la película de En busca del camino a la felicidad, donde sale Will Smith, que ve que Sale tiene sus yendo... aparatos que compra todos al inicio de la película y creo que tiene un cuarto lleno Ajá. y que nunca pensó que pues iba a ser tan rentable venderlos porque creo que en esa época no era una tecnología muy avanzada Ajá. en ese entonces y se le fueron quedando, ¿no? Y conforme va pasando la película y va estudiando finanzas y todo esto, va logrando venderlos, pero nunca pensó en eso tal como tal. Así es, sí, sí, justamente, Jorge, sí es prácticamente el mismo reflejo de esto, o sea, y es por eso que nosotros, así como ingenieros, es importante tener bases de administración, porque digo, o sea, cuando estamos dentro de una empresa, haciendo una labor y demás, así que solamente tenemos una función, ¿no? Y está bien. Sin embargo, cuando nosotros ya empezamos a buscar una forma de generar un negocio propio, cuando estamos buscando, o cuando estamos a cargo ya de un puesto de gerencia dentro de una empresa, lo que estamos buscando justamente es administrar nuestros recursos adecuadamente para obtener un buen resultado. Y si en algún momento nosotros la regamos, si nosotros compramos de más o compramos máquinas muy grandes o muy potentes y demás, podemos desbancar a la empresa totalmente. Y eso literalmente es quiebra directamente. O sea, si la empresa no tiene suficientes recursos económicos para poder comprar esa capacidad de producción y al mismo tiempo no tiene suficientes clientes como para realmente captar esa cantidad de producto,
literalmente lo que hacemos es endeudar a la empresa sin tener un retorno de inversión y eso es catastrófico, ¿eh? Literalmente es la muerte para una empresa pues, chica o mediana o hasta grande, dependiendo de qué capacidad de producción hayamos comprado, ¿no? Pero sí, así es justamente, Jorge. O sea, tenemos que tener en consideración todo esto de realmente cuánto realmente nos va a comprar la gente, cuánto realmente nos va a comprar el mercado y en base a eso, pues definir, ok, yo necesito esta capacidad productiva y en base a esta capacidad productiva, yo tengo que elegir esta y esta máquina, ¿sale? De otra manera, pues no es viable, no es rentable y no nos generaría liquidez, ¿sale? Muy buen ejemplo, Jorge. Muchas gracias. ¿Sí se va entendiendo la idea de esta parte de los indicadores métricos financieros y demás? ¿Alguien más tiene alguna Sí, otra profe. duda? Oye, yo iba a agregar algo. Sí, claro que sí. Bueno, por ejemplo, en la parte de rentabilidad, ve Ujú, que mencionó lo de, pues desde que los trabajadores están como laborando ujú, y bueno, para empresas que van empezando, pues eso no les genera una ganancia, ¿no? Pero por ejemplo, ya empresas grandes como la Coca-Cola o no sé, hasta Facebook, o sea, ujú, desde el momento en el que el trabajador entra a la planta, o sea, desde ese momento ya se está como generando un ingreso, ¿no? ujú. Sí, de hecho no nada más aplica para empresas grandes, ¿eh? O sea, aplica para toda clase de empresas. Literalmente por ley, o sea, literalmente por la Ley Federal de Trabajadores, o sea, el trabajador tiene que, aun cuando no llegue a tiempo y demás, en teoría por ley, no se le puede descontar al trabajador su salario. Su salario es completa y estrictamente completo. Si en algún momento un trabajador, por ejemplo, ¿qué será? Llega tarde o algo así, eso como tal no se le puede descontar, ¿eh? Por ley. Obviamente, pues hay buenas prácticas, malas prácticas y demás. Y hay formas en las cuales sí se les puede descontar, ¿no? Por ejemplo, si lo que está, es que depende mucho del contrato, o sea, la cuestión de esta cuestión de que en cuanto llegas o en cuanto entras a la empresa y estás cobrando, va muy regulado directamente con el contrato que se haya firmado. Si el contrato dice por hora, entonces si tú llegas una hora tarde, sí te descuentan, porque al final de cuentas no estás cumpliendo tus horas, ¿no? Pero si el contrato dice por día, entonces, aun cuando llegues tarde, te cuentan todo el día. Entonces es bastante complicado, principalmente, y nosotros principalmente como ingenieros, no nos dan esa base legal de toda esta parte de cómo se cobra, ¿no? O de cómo se le paga a un trabajador. Pero sí, o sea, es que depende mucho del contrato. Obviamente las empresas grandes que ya tienen pues, ahora sí que todo estandarizado y todo controlado y todo automatizado, pues sí se pueden dar lujo de eso, ¿no? De decir, ok, pues es por día y ya no hay ningún problema. Obviamente ahí la cuestión es esa, ¿no? Si requieres al trabajador más tiempo, pues le tienes que pagar horas extra, por así llamarlo. Sin embargo, cuando tú lo tienes por hora, pues también lo puedes, lo tienes que pagar más, por ejemplo, ¿no? Es bastante. Está muy truculento, les voy a ser honesto, está muy truculento esta parte de los contratos, de la Ley Federal del Trabajo y demás, ¿eh? Sí les recomiendo que la lean. Yo estuve muy reacio a leer la Ley Federal del Trabajo, aun cuando me lo recomendaron mucho. Y por llegar a un curso de contabilidad, de administración y todo esto, me hicieron ver todo lo que tiene y dices, no, pues está muy intenso, ¿no? Porque, por ejemplo, un trabajador puede hasta demandar al patrón si es que lo pone a hacer otra cosa que no es, que no firmó. Entonces, obviamente tiene sus cláusulas, tiene todo a detalle, pero sí les recomiendo que lean la Ley Federal del Trabajo porque hasta se podrían salvar de alguna bronca, obrero patronal o cosas así. Pero, Benjamín, sí, aclaré la duda o la hice más grande. No, bueno, es que solamente lo quería como comentar, Ah, porque, por ejemplo, ya bueno, no sé, yo lo veo de esta manera, que, por ejemplo, una empresa que apenas va empezando, pues ujú, no, digamos, primero tiene que fabricar su producto y después venderlo, pero en esa primera instancia o en esos primeros días que se está llevando a cabo la labor en la fábrica, ujú, no está generando ese dinero.
Sin embargo, ya cuando tiene mucho más tiempo, pues ahora sí, desde que empieza el día hasta que termina, o sea, todo, ¿no? Ese era como el punto de vista que quería dar más que nada. Ah, excelente. Sí, ya te entendí, Benjamín. Sí, es completamente un hecho, ¿no? O sea, cuando inicias desde cero y tienes que... Es por eso que le llaman capital de riesgo. O sea, literalmente tú agarras, tienes tu dinero, lo sacas de tu bolsita y dices, te persinas y dices, pues a ver, ¿qué pasa? Lo pones, pagas el material, pagas al personal y demás y hasta que se venda, ¿no? Ah, dime, Eileen, ¿qué pasó? Hablando de eso, pero no sería como una inversión a corto o mediano plazo, es como dice, es un riesgo, tanto como puede llegar o regresar esa inversión o no. Sí, así es, Eileen. Justamente esta cuestión de la inversión es, justamente eso es una inversión que podemos pensar que en algún momento puede regresar o que no, o que pueda que no regrese, ¿no? O sea, y es lo que les decía, o sea, dependiendo de... Obviamente, y esta parte es muy interesante porque lo dicen mucho. O sea, hay que saber arriesgar, pero de manera consciente. O sea, no se vale agarrar y arriesgar a lo loco, sino tenemos que tener en consideración realmente cuáles son las posibilidades que tenemos para poder generar pues, un impacto, ¿no? En este caso, pues es lo que les decía, dependiendo de este estudio de mercado, dependiendo todo así que de cuánto cliente podemos alcanzar estando, por ejemplo, en Ciudad de México, o estando, por ejemplo, en Querétaro, o estando, por ejemplo, en Monterrey, en base a eso, nosotros tenemos que definir, ok, va, en base a este estudio de mercado, el estudio dice que tenemos 50,000 posibles clientes. Entonces, en base a estos 50,000 posibles clientes, nosotros vamos a producir, por ejemplo, no 50,000 piezas, sino tal vez la mitad, ¿no? 25,000, 35,000. ¿Para qué? Pues para que literalmente tengamos un riesgo controlado y al mismo tiempo pues podamos justamente probar esta cuestión del mercado, ¿no? Ah, dime Luis, pusiste un más. ¿Quieres agregar algo, Luis? Luis Pitón. Ok. Bueno, pero en esencia como tal, esa es la idea, ¿no? O sea, nosotros tenemos que tener en consideración todos estos factores y obviamente definir justamente lo que vienen siendo estos indicadores, que son conjuntos de datos, para poder saber realmente cómo está funcionando la empresa. A ver, mensajito. Ah, perfecto, sale, muchas gracias, Luis. Ok, y derivado de eso, pues nosotros vamos a tener en consideración todo esto, pues para poder entender realmente cómo está funcionando el sistema de producción. Si está consumiendo demasiado material, si está utilizando demasiados mantenimientos, si está utilizando demasiado personal, o si literalmente está desperdiciando mucho material, por ejemplo, también llega a pasar, ¿sale? Bueno, esto ya nada más como para cerrar la parte de métricos financieros, ¿sale? En este caso la idea como tal es saber realmente cuánto estamos invirtiendo, en qué está yendo el dinero y cómo está llegando el dinero, ¿sale? Y después tenemos lo que vienen siendo los indicadores métricos de procesos. Los indicadores métricos de procesos como tal se usan para monitorear la cantidad de actividades y clases de actividades, ¿sale? Esta como tal es una parte bastante interesante con respecto a lo que vienen siendo los procesos de manufactura. Principalmente porque tenemos que, así como hicimos la hoja de procesos, esta hoja de procesos nos va a servir justamente para entender qué tipo de actividades se realizan y cuántas veces se tienen que realizar, ¿sale? Para poder generar un producto, para poder generar un proceso o para poder mantener lo que viene siendo la empresa funcionando, ¿sale? Y bueno, dentro de lo que viene siendo esta parte de indicadores métricos de procesos, vamos a tener algunos que son, primero, cantidad y clase de servicios prestados, ¿sale? En este caso justamente vamos a tener lo que viene siendo, por ejemplo, el pagar taller mecánicos y demás cosas, ¿no? Después, esta parte de cantidad y clases de servicios prestados es prestados hacia nosotros, ¿eh? Es decir, cuando nosotros tenemos una línea de producción como tal, hay momentos en los cuales nosotros no tenemos la capacidad productiva para subsanar una parte del proceso. Por ejemplo, corte por láser o corte por plasma, o lo que viene siendo fundición, etcétera, ¿no? Entonces, cuando nosotros no tenemos esa capacidad productiva, tenemos que acercarnos a una empresa que sí la tenga. Y para eso, pues nosotros tenemos que ir, por ejemplo, con un taller mecánico, con un herrero, con un etcétera, ¿no? O sea, dependiendo del tipo de servicio o de proceso que vayamos a hacer. Y para eso, pues nosotros tenemos que justamente cuantificarlo e identificar realmente cuántas veces vamos a utilizarlo, ¿sale?
En este caso, pues tiene que ver justamente con eso, cantidad y clase de servicios prestados. En este caso, si vamos con un taller mecánico, pues tenemos que identificar justamente el taller mecánico que nos ofrece, para qué lo vamos a usar y justamente cuántas veces vamos a utilizarlo, ¿no? ¿Para qué? Para poder generar nuestro proceso, ¿no? Y obviamente nuestro producto. Además de esto, también tenemos que tener en consideración la cantidad de personas capacitadas con las que contamos. Esta parte de entender o de tener en consideración cuántas personas capacitadas tenemos para llevar a cabo un proceso es algo muy importante. Principalmente porque, por ejemplo, supongamos que somos una empresa que tiene máquinas fresadoras CNC, ¿sale? Supongamos que tenemos máquinas fresadoras CNC, ¿sale? Y la empresa como tal agarra y compra 5, ¿sale? Tenemos 5 fresadoras CNC ahí listas para utilizarse. Sin embargo, si nosotros nada más tenemos un operario de máquinas CNC, esto ya está muy desbalanceado, ¿no? Porque al final de cuentas, si en algún momento este operario se llegara a enfermar o le llegara a pasar algo o tuviera alguna urgencia familiar, eso significa que nuestras máquinas CNC, nuestras 5 máquinas CNC, van a estar paradas durante 1, 2, 3, 5 días, dependiendo de cuánto tiempo se ausente el trabajador, ¿sale? Y entonces esto tiene que ver directamente con eso, ¿no? Tenemos que tener un indicador, tenemos que tener un conjunto de datos que nos brinden información acerca de realmente cuántas personas tenemos capacitadas para qué tipo de actividades, ¿sale? Es literalmente tener en consideración cuáles son nuestros recursos humanos y qué son capaces de hacer cada uno, ¿sale? Si nosotros no tuviéramos esta relación de capacidad humana y la cantidad de personas que pueden hacer esta tarea, podemos llegar a caer en conflictos a nivel proceso. O sea, podemos agarrar y decir, ok, pues el proceso funciona normal, ¿no? Pero faltó el de la prensa, faltó el del troquel. Bueno, entonces agarra y pon no sé, supongamos, ¿no? O sea, pongamos al que limpia los baños a hacer el troquelado, ¿no? Y si en algún momento el de los baños no tiene la capacidad suficiente para poder llevar a cabo el troquelado, puede que hasta un accidente genere, ¿no? O sea, puede que hasta se prense una mano, puede que hasta dañe la máquina, o puede que dañe todo el producto, ¿no? Entonces, esta parte de tener indicadores enfocados a identificar cantidad de personas capacitadas para qué tipo de áreas, para qué tipo de trabajos, es algo indispensable a la hora de que nosotros tengamos justamente un sistema de manufactura. Ok, además de esta parte de tener esta identificación de las personas capacitadas, también tenemos que tener la identificación de cantidad de productos generados y cantidad de productos distribuidos. Esta parte de cantidad de productos generados y distribuidos tiene que ver directamente con esto, con la parte de la rotación. ¿Cuántos producimos? ¿Cuántos realmente se están vendiendo? Esto, en base a lo que viene siendo distribuidos y demás, es más enfocado al almacén, ¿sale? Por ejemplo, esta parte del indicador métrico financiero está más relacionado a lo que viene siendo a nivel económico, ¿no? O sea, a nivel dinero. Y esto de lo que vienen siendo indicadores métricos de procesos tiene que ver con lo que viene siendo la rotación del almacén, es decir, cuántos productos están saliendo del almacén y cuántos productos estamos produciendo, ¿sale? Esa es la parte importante y la diferencia que existe entre indicador métrico de procesos de productos producidos y productos distribuidos contra lo que viene siendo la parte de los indicadores financieros de rotación, ¿sale? Enfocados a la rotación. Y también tenemos que tener en consideración lo que viene siendo la cantidad de errores generados en la producción. Esta parte de la cantidad de errores generados en la producción es algo muy, muy importante, porque al final de cuentas, si en algún momento se genera un error, ese error se va a producir y se va a multiplicar por la cantidad de veces que hayamos hecho mal el proceso, ¿sale? Si nosotros obtenemos, por ejemplo, que generamos un lote de 100 productos, pero que el 50% está mal, que tiene un error, eso literalmente ya nos está hablando primero de que pues tenemos que volverlos a trabajar, ¿no? Tenemos que rehacerlos o tenemos que modificarlos para poder pues recuperar esa materia prima que invertimos, ¿no? Y segundo, tiene que ver justamente con el hecho de que pues algo está mal, ¿no? O sea, el proceso está mal. ¿En qué punto está mal? Por ejemplo, esta parte de identificar, esta parte de los indicadores, recuerden que son datos, conjuntos de datos, de variables y demás, que nosotros podemos definir para poder saber si está funcionando bien el proceso, ¿sale? Y si nosotros agarramos y vemos que, por ejemplo, la pintura está mal, que el acabado o que
la textura, o que si está liso, que si está rugoso, la pintura está mal, eso tiene que ver directamente con el proceso de pintura, ¿sale? Entonces, como tal, nosotros podemos identificar directamente dónde está la falla. Si nosotros vemos que está mal barrenado, pues entonces vamos directamente a lo que vienen siendo los taladros, ¿no? Si vemos que está mal fresado o careado, pues vamos a la fresa, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, justamente de ahí cobra sentido y cobra importancia el poder definir indicadores para lo que viene siendo la parte de los procesos, ¿sale? Identificar variables que nosotros tenemos que tener en consideración y que tenemos que estar midiendo constantemente para asegurarnos de que el producto está funcionando, bueno, que la producción está funcionando adecuadamente y que el producto va a salir bien, ¿sale? ¿Hasta acá hay alguna duda? ¿Sí se va entendiendo la idea de lo que vienen siendo los indicadores métricos, ya sea de procesos, financieros o métricos numéricos? Sí, profe. Hecho, sale. Y bueno, derivado de esta parte de los indicadores métricos de procesos, vamos a tener justamente como ejemplos algunos que son, por ejemplo, la parte de los scraps. ¿Alguien ha escuchado este término de scraps? Sí, es el desecho de la empresa. Excelente, muy bien, Brenda. En esencia, nosotros vamos a ver que los scraps son justamente los desechos, pues sí, los desperdicios que genera la empresa, ¿no? O sea, cuando nosotros generamos un proceso de, por ejemplo, troquelado, corte o demás, de láminas metálicas, pues literalmente hacemos cuadritos de láminas metálicas, los cuadros como tal son el producto, y lo que queda, literalmente, pues ya toda la malla, todas las partes cortadas y demás, que no van a ser parte del cuadrito, pues son desechos, ¿no? Son scraps. Entonces, un ejemplo de estos indicadores métricos de procesos es justamente el entender cuánto de scrap estamos generando, ¿sale? Y en qué tiempo estamos generando esa cantidad, ¿vale? Si estamos generando media tonelada por día, o por semana, o por mes, no sé, dependiendo. Eso como tal es un indicador. Nos indica realmente cuánto desecho genera la empresa, y eso nos permite ver justamente qué tan bien estamos aprovechando los recursos, ¿sale? Oiga, profe, Sí, pero por gracias. ejemplo, hay empresas que todo ese desecho, pues igual lo venden y Ujú. pues sí recuperan como un porcentaje, ¿no? De su desperdicio, por así decirlo. Ah, sí. Justamente así como dices, Benjamín, sí, las empresas como tal, bueno, obviamente depende, ¿no? Varía dependiendo de la empresa, ¿no? Pero generalmente no le pierden. La idea como tal es esa, no perderle. Y entonces, este desecho justamente de metales, de aceros, de plásticos y demás, se puede recuperar. Principalmente, ¿por qué? Porque al final de cuentas, pues literalmente se vende, ¿no? O sea, se recupera monetariamente. Sin embargo, digamos que el venderlo no es tan productivo como transformarlo, ¿sale? Por ejemplo, si nosotros tenemos, ¿qué será? ¿Qué será bueno? En el caso del metal, no, profe, todos los residuos se pueden volver a fundir y Ajá, ocuparse para algún otro producto que se quiera realizar. sí, así es. Pero, por ejemplo, la pregunta sería esta. ¿Sería igual vender medio kilo de chatarra que, no sé, agarrar y hacer no sé, medio kilo de láminas con placas conmemorativas para una empresa, por ejemplo? No, ¿Cuál No, costaría o sea, más? sí porque es más productivo. Adelante, adelante. no, tú habla, Tola. Bueno, primero Benjamín y después Alexis. Bueno, es que yo, por ejemplo, hubo un tiempo en el que trabajé así como en una empresa que hacen transportadores. Ujú, Entonces, pues sí, como dicen, ¿no? O sea, compran su material y lo transforman no sé, en un transportador que van a instalar en alguna fábrica, ujú. pero pues de ese material sale desperdicio, sale recorte y vaya, pues sí, la empresa como que se esperaba a final de año y todo este desperdicio que se juntaba, pues lo vendía, ¿no? Y al final, pues sí, era como, pues no un porcentaje mayor a una ganancia que se pudo haber hecho en una instalación de un transportador, pero pues sí, recuperaban al final de cuenta un poco de su inversión en ese material, o sea, no como tal, no se desperdiciaba todo. Ujú. Alexis. Yo en este caso digo que tiene ventajas y desventajas en el poderse reutilizar,
porque las ventajas es que pues ya reutilizado puedes fabricar otras cosas y venderlas a tal vez un costo mayor de lo que podrías venderlo como chatarra, pero la desventaja de esto es que igual te genera gastos, o sea, pues sí, la producción de dicho producto vuelve a ser, pues es un incremento innecesario, por así verlo, porque no es directamente a lo que se dedica, ¿no? Así es. Y tan así como, así respondiendo justamente a los dos comentarios, vamos a tener el hecho de que, tan así que cuando nosotros tenemos, bueno, o en esencia, ¿no? Cuando escuchamos al de Fierro Viejo, por ejemplo, Fierro Viejo que venden y así, él cómo nos lo compra. Por ejemplo, cuando agarramos y tenemos, por ejemplo, un sillón bien bonito, o lo que viene siendo un cuadro de metal, o un cuadro de plata y demás, él cómo nos lo compra, como un cuadro de plata, o cómo nos lo compra. Como chatarra. Así es, lo compra como chatarra, ¿sale? Esa es la diferencia justamente. Obviamente, sí, se recupera el dinero, ¿no? O sea, no se desperdicia completamente, pero justamente esa es la parte interesante. Cuando nosotros lo vendemos al chatarrero, lo vendemos como chatarra. Y entonces, pues no es lo mismo agarrar y transformarlo que si nosotros lo vendemos así como para recuperar o para no perderle tanto. Obviamente, las dos partes están bien, ¿no? Porque así como dice Benjamín, el proceso de producción, el proceso de transformación, siempre va a generar desperdicios, eso es un hecho. Ahora, la cuestión interesante aquí es justamente ver cuántos desperdicios va a generar. Por ejemplo, las láminas como tal, generalmente las venden por 1.22 por 2.44, ¿no? Es un ejemplo de una medida estándar que manejan muchas empresas de aceros, ¿no? 1.22 por 2.44. Ahora bien, si nosotros agarramos y tenemos lo que viene siendo este producto, que es un círculo de lámina, por ejemplo, y lo ponemos aquí, por ejemplo, lo ponemos acá, hacemos otro acá, hacemos otro acá, así distribuidos uniformemente, para que se vean bonitos, lo multiplicamos, ¿no? O sea, por la cantidad que podamos producir, por así llamarlo, ¿no? Esto sí o sí va a producir justamente un desperdicio, ¿no? O sea, tenemos esto, tenemos esto de desperdicio, más lo que vienen siendo pues todas las ranuritas, ¿no? Todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, ¿sale? Entonces, al final de cuentas, se va a generar desperdicio. Sin embargo, pues tal vez podamos buscar otra configuración, ¿no? Por ejemplo, agarrar y ponerlas así como que bien cerquita. Esto no sirvió. Entonces vamos a ver. Digo, esto como tal es así como a ojo de buen cubero, pero es cuestión de justamente ver cómo podemos juntarlos, ¿no? Cómo podemos optimizar los espacios. De hecho, si se dan cuenta, creo que va a ser más desperdicio aquí, ¿no? ¿O no? ¿No? Sí, se mejoró. Pensé que iba a ser más desperdicio, ¿no? Y ahí nada más tenemos uno más. ¿Sale? Si se dan cuenta, lo que viene siendo la forma en la cual organizamos la producción y cómo literalmente organizamos lo que viene siendo las matrices y demás, nos va a dar lo que viene siendo una mayor optimización de justamente los recursos. Digo, siempre va a haber desperdicio. Esto como tal es un hecho, ¿no? Este naranjita es el que pudimos aprovechar más, ¿no? Pero si se dan cuenta, reducimos el scrap, aun cuando pareciera que es algo mínimo por hoja, y a veces cuando estamos trabajando en una empresa decimos, ah, no, ¿para qué? Déjalo así. Al final de cuentas, no va a ser ningún cambio, ¿no? Uno más o uno menos, pues ahí tenemos material. Sí, en teoría, pues ahí está el material y todo eso, ¿no? Pero aquí lo que hicimos justamente fue reducir la cantidad de desperdicio que nosotros estábamos teniendo, ¿sale? Y una pieza más multiplicada justamente, como dices, por, no sé, la producción de todo un año completo, pues reduce, pues sí, significativamente lo que viene siendo la cantidad de chatarra que generamos, ¿no? Aprovechamos mejor los materiales, generamos una mayor ganancia y al mismo tiempo, pues nos beneficiamos también de lo que viene siendo el scrap, al final de cuentas, ¿sale? Digo, es obviamente una cuestión de ejemplos y demás. Esto como tal es muy sencillo, muy gráfico, pero sí pasa así. A veces cuando nosotros tenemos y esa es la parte interesante, cuando nosotros tenemos un proceso que nosotros definimos y que nosotros dijimos, ya, este proceso ya está bien y no hay forma de mejorarlo, nosotros mismos nos estamos cerrando a posibilidades. Y entonces, cuando nosotros nos cerramos a posibilidades,
lo que estamos haciendo pues literalmente es aceptar la restricción, aceptar la forma en la cual se está interpretando o definiendo la realidad y no buscamos una realidad mejor. Y eso como tal, esta parte de definir una realidad mejor o una realidad peor, no nada más aplica a la industria, sino también aplica a la vida. O sea, cuando nosotros agarramos y decimos, ok, ya estoy bien así, ya estoy tranquilo con esto, pues ya no vemos nada más. Y entonces cuando ya no vemos nada más, pues no buscamos formas de mejorarnos o de buscar y esto también pasa a nivel pareja, ¿no? O sea, cuando nosotros tenemos ya una pareja y decimos, ya, pues tengo una novia y demás, o un novio, dependiendo obviamente de cada quien, pues literalmente agarramos y decimos, pues ya no tengo que hacer ejercicio, ya no tengo que estar peinándome, etcétera, ¿no? O sea, obviamente depende mucho de cada quien, ¿no? Pero a veces nos conformamos con la cuestión y decimos, pues ya, o sea, ¿para qué le mejoro? ¿Para qué le muevo? Pero es importante seguir mejorando, y eso es siempre, o sea, tanto a nivel humano, como a nivel empresa, como a nivel tecnológico, como a nivel proceso de producción, ¿sale? Nunca se queden con la restricción, siempre busquen formas de mejorar las cosas, ¿sale? Eso siempre va a generar buenos resultados. Aquí les dejé lo que vienen siendo algunos enlaces derivados de lo que viene siendo esta parte de los indicadores métricos, métricos numéricos, métricos financieros y métricos de procesos, ¿sale? En este caso son indicadores métricos de gestión empresarial como tal, y pues literalmente aquí son tutoriales enfocados justamente a los estados financieros que les decía, al balance general, a lo que viene siendo el flujo de efectivo, etcétera, ¿sale? Entonces aquí se los dejo, y también les dejé unos enlaces no tan buenos, pero que me llamó mucho la atención el que abordaban, ¿no? Entonces estos no son tan buenos, estos sí les recomiendo que lo chequen para que tengan un poco más de contexto acerca de todo esto, ¿sale? ¿Hasta acá hay alguna duda, alguna pregunta, comentario? No, profe. Ok, sale. Si no hay ninguna duda o pregunta, vamos a continuar con lo que viene siendo la parte de los parámetros, ¿sale? En esencia, igual cuando terminamos con esta parte de las configuraciones productivas, les había dicho que como tal, aun cuando muchas empresas o dos empresas o una sola empresa tenga diferentes líneas de producción y que, por ejemplo, estas líneas de producción, una línea de producción JobShop, perdón, la tenga esa misma empresa en lo que viene siendo Querétaro, aun cuando tenga la misma línea de producción, no se puede catalogar o no se puede caracterizar de la misma manera, ¿sale? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el trabajador es diferente, tal vez las instalaciones son diferentes, tal vez la forma en la que trabaja es diferente, etcétera, ¿no? O sea, una línea de producción, aun cuando sea prácticamente igual a otra línea en Querétaro, va a tener variantes, no se pueden, digamos que medir con la misma regla, por así llamarlo, no se pueden medir de la misma forma, ¿sale? Lo que nosotros podemos buscar es, en esencia, obtener la mejor versión de esa línea de producción. Primero, tener la mejor versión de lo que viene siendo la línea de producción de aquí de México, y tener la mejor versión de la línea de producción de ahí de Querétaro, ¿no? Y es completa y absolutamente independiente una de otra, ¿sale? Aun cuando tengan las mismas configuraciones productivas, los tiempos, la forma en la que trabajan, lo que viene siendo el manejo de los materiales, siempre va a variar, ¿sale? Y justamente para que nosotros podamos tener lo que vienen siendo sistemas de manufactura optimizados como tal, lo que nosotros tenemos que hacer es justamente caracterizar cada uno de ellos en base a lo que vienen siendo, dijimos, indicadores y parámetros, ¿sale? Aquí ya nosotros vimos lo que vienen siendo los indicadores métricos, que eran eficiencia, eficacia, efectividad, productividad, y lo que viene siendo todo lo referente a lo que vienen siendo variables físicas de presión, velocidad, aceleración, fuerza y demás. Y también vimos lo que vienen siendo indicadores métricos financieros, que hablaba justamente de cómo se movía el dinero en base justamente a los procesos que maneja el negocio, la empresa o la línea de producción. Y también vimos lo que vienen siendo los indicadores métricos de procesos, que hace referencia justamente a lo que viene siendo todo aquello que tiene que ver con variables dentro del proceso, ¿no? O sea, lo que viene siendo la cantidad de personas capacitadas, lo que viene siendo la cantidad de servicios o la cantidad de trabajos realizados, lo que viene siendo cantidad de productos generados, etcétera, ¿no? Esto como tal son indicadores. Ahora vamos a ver lo que viene siendo la parte de parámetros, ¿sale? Los parámetros como tal también son formas en las cuales nosotros podemos clasificar y caracterizar a nuestros procesos de producción. Y en esencia, aquí vamos a ver justamente lo que vienen siendo los parámetros básicos para identificar y estructurar un sistema de manufactura, ¿sale? Mensajito.
Ay, Leonel, todavía no. Son 9:30. Faltan 20 minutos. Está bueno, déjate presente, no hay problema. Ok. Ya te ubiqué, Leonel, ¿eh? No te creas. Ok. Bueno, retomando lo que viene siendo esta parte de lo que vienen siendo los parámetros, vamos a ver justamente el hecho de que los parámetros son formas en las cuales podamos caracterizar nuestros productos, bueno, nuestros procesos productivos, ¿sale? Por ejemplo, para ustedes, ¿qué es un parámetro? ¿A qué les suena la palabra parámetro? Dice, es que se me está yendo la electricidad, profe, perdón, sigo aquí. Sale, sí, no te preocupes, Renal. Estoy jugando. Digo, lo más importante es de que les sea útil. Ok, dice Joe, una guía, un estándar. Sí, por ahí va. Un parámetro, bueno, un parámetro no es un indicador, o sea, sí es parte de la información que nos indica algo del proceso, pero los indicadores, digamos que la característica que tienen es que son variables, ¿sale? Eso es lo que vienen siendo los indicadores, ¿no? Son un conjunto de datos que generalmente son variables que nos permiten justamente entender qué está pasando dentro de nuestro proceso productivo y sobre eso tomar decisiones y tomar acción. Pero un parámetro, ¿qué es? Por ejemplo, ya somos ingenieros, ya prácticamente saliendo de nuestras carreras, como tal, ¿qué es un parámetro? Yo estoy seguro de que lo han escuchado muchas veces a lo largo de pues, toda su carrera, ¿no? Pero, por ejemplo, un parámetro, ¿qué es? ¿O dónde se usa? Me da a entender, profe, que es como una medida que nosotros tenemos acerca de lo que somos capaces de hacer. Por ahí va. Una medida de lo que somos capaces de hacer. Por ejemplo, dice Joe, lo han escuchado en estadística. Por ejemplo, esta cuestión de parámetros enfocado a estadística y probabilidad, ¿cómo la usaban? ¿O qué era un parámetro en esas materias? Son referencias, profe. Excelente, muy bien, Josué. Son referencias. Excelente. Por ejemplo, estas referencias, ¿cómo se definen o cómo se generan? Excelente, Josué, muy, muy bien. Pues pueden ya estar establecidas o en dado caso nosotros establecerlas, ¿no? Ok, sí, va por ahí. Podemos establecerlas o pueden estar establecidas. En esencia vamos a ver que como tal, o sea, son más establecidas por defecto que algo que realmente nosotros podamos proponer, ¿sale? Pero ahorita vamos a ver justamente este concepto de lo que es un parámetro, ¿sale? Miren, en este caso nosotros, antes de pasar a lo que viene siendo la parte de un parámetro, tenemos que entender lo que viene siendo el concepto de estructura, ¿sale? En esencia como tal, este concepto, lo que viene siendo la parte de la estructura, es un conjunto de relaciones que mantienen entre sí las partes de un todo, ¿sale? Cuando hablamos de una estructura mecánica, es justamente eso, es un conjunto de relaciones que mantienen las partes de un todo, ¿no? Es una estructura mecánica, por ejemplo, o vamos a ponerlo como más simplificado, una mesa tiene una estructura, ¿sale? Y literalmente esta estructura define justamente cómo está, por ejemplo, atornillada la pata 1 con la pata 2, con la pata 3, con la pata 4, con lo que viene siendo la parte de la mesita, o con la parte de la madera que funge como respaldo, por así llamarlo, ¿no? Esta parte del concepto de estructura es algo muy importante que tenemos que tener en consideración al momento de analizar sistemas de manufactura, principalmente porque es lo que nosotros vamos a dedicarnos a hacer cuando generamos o diseñamos un sistema de manufactura. Generamos la estructura, generamos o definimos este conjunto de relaciones que mantienen estas estaciones de trabajo una con otra, ¿sale? Es eso, nosotros estructuramos sistemas de manufactura, nosotros estructuramos máquinas, nosotros estructuramos sistemas, ¿sale? Y bueno, de manera general, también podemos definir que esta estructura como tal, o el concepto de estructura, pues es el modo de estar organizadas u ordenadas las partes de un todo, ¿sale? Cuál con cuál va con cuál, y con cuál se conecta con cuál, etcétera, ¿no? Ok. Bueno, en este caso vamos a ver que la estructura de un sistema se refiere a cómo están interconectados sus elementos entre sí, ¿sale? Y por lo tanto, gracias. Por tanto, la estructura de un sistema de manufactura hace referencia a cómo están interconectados todos los elementos que lo componen entre sí, ¿sale? Es lo que les decía hace rato. Ahora bien, en base a esto nosotros vamos a tener justamente la forma en la cual nosotros vamos a tener configuradas
nuestras células de manufactura o nuestros sistemas de manufactura, cualquiera. Bueno, nuestros sistemas de manufactura, para hacerlo más general, ¿no? Podemos tener justamente una estructura secuencial, podemos tener una estructura lineal. Esto como tal es una célula de manufactura. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos producto 1, azul, producto 2, rojo, producto 3, azul clarito, por ejemplo, ¿no? Y literalmente, recuerden que la célula de manufactura se dedica, bueno, primero es un conjunto de máquinas o de procesos organizados secuencialmente en base a la secuencia del proceso y que trabajan en una familia de productos definida. Recuerden que una familia de productos definida es un conjunto de productos que cuentan con la misma secuencia de procesos necesarios para producirlos, ¿sale? Y en este caso, pues lo que estamos viendo es que el producto 3 lo que hace es pasar por la máquina 1, se salta a la máquina 2 y entra a la máquina 3, ¿sale? Y el rojo y el azul, pasan siempre por la misma máquina, por la 1, por la 2, por la 3. Estas tres, el azul oscuro, el azul oscuro, el azul rojo, el azul oscuro, el rojo y el azul clarito, son productos diferentes y por lo tanto se constituyen como una familia de productos. ¿Por qué? Porque siguen la misma secuencia, aun cuando no pasen por las mismas máquinas todos, ¿sale? Y bueno, aquí nosotros estamos viendo lo que vienen siendo tres sistemas, ¿no? O sea, esta es célula de manufactura, esta es una configuración funcional. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el producto pasa por acá, se va por acá y acá, ¿no? O sea, no sigue la misma secuencia y tampoco usa las mismas máquinas, ¿sale? Y esta como tal, pues también es una configuración funcional, ¿sale? Porque al final de cuentas la estructura, es decir, la forma en la cual están organizadas las máquinas es en base a la funcionalidad que generan. La sierra, el torno, las rectificadoras, lo que vienen siendo los montajes, las pinturas y la zona de fresado, ¿no? Al final de cuentas, esta es una configuración funcional y hace referencia justamente a la estructura, a la forma en la cual nosotros organizamos estas máquinas en base a lo que viene siendo, pues, la forma en la que las vamos a usar, ¿no? Igualmente, esta como tal es una estructura. En este caso, esta como tal corresponde a lo que viene siendo una célula de manufactura y esta como tal, pues es igual, ¿no? La estructura funcional, la configuración funcional. ¿Sale? ¿Sí se entiende hasta el momento lo que viene siendo el concepto de estructura? Sí, profe. Sí, profe. Sale, muchas gracias. Algo importante a tener en consideración cuando hablamos de las estructuras es que estas estructuras pueden funcionar de igual manera para lo que vienen siendo sistemas de manufactura como para cualquier otro tipo de sistema, ¿sale? Y justamente derivado de esto, yo aquí les pongo lo que viene siendo un ejemplo de una estructura de un dron, ¿sale? Este dron como tal va a tener lo que vienen siendo elementos que lo componen y estos elementos están organizados entre sí de una manera bien específica para poder generar lo que viene siendo su funcionalidad, ¿sale? Por ejemplo, en este caso vamos a tener lo que viene siendo este dron, ¿no? El dron como tal cuenta de lo que vienen siendo motores, que son los motores que hacen que las hélices giren y el dron pueda volar. Y estos motores tienen lo que viene siendo un elemento que se llama ESC. El ESC como tal es un dispositivo de potencia, es un dispositivo electrónico de potencia que incrementa la señal de control y se la proporciona al motor para poder, no sé, mejorar, bueno, aumentar la velocidad de giro o reducir la velocidad de giro. Si aumentamos la velocidad de giro, el motor desplaza más aire y por lo tanto se eleva más. Si reducimos la velocidad de giro, el motor reduce la cantidad de aire que está desplazando y por lo tanto baja, ¿sale? Esa es la forma en la que funciona. El ESC como tal es un dispositivo electrónico de potencia y esto como tal recibe información de lo que viene siendo la tarjeta de control. La tarjeta de control pues literalmente controla la velocidad y justamente toma en consideración lo que vienen siendo pues, los sensores, lo que vienen siendo las señales o las instrucciones que le enviamos a través de un control remoto y esto como tal toma decisiones, manda señales a cada uno de los ESC, es decir, las etapas de potencia, y estas etapas de potencia se las proporcionan a lo que viene siendo cada uno de los 4 motores que constituyen al dron, ¿sale? Y obviamente en base a esto pues también vamos a tener lo que viene siendo la parte un poco más robusta, por ejemplo lo que viene siendo la parte de la batería. La batería como tal proporciona energía a lo que vienen siendo los ESC, ¿sale? Y también proporciona energía a lo que viene siendo la tarjeta de control, que en este caso es un Arduino. El Arduino como tal tiene lo que vienen siendo pues varios módulos, que es el módulo de micro SD, que es literalmente donde nosotros le ponemos, por ejemplo, trayectorias que queremos que siga.
el módulo GPS, que es literalmente el que ubica el dron en una posición geográfica, y el sensor de humedad y temperatura, que literalmente lo que hace es tomar en consideración el estado climatológico de la zona en la cual está volando el dron y pues, le da información acerca de si tiene que regresarse o si puede volar realmente dentro de esa zona, ¿no? Dentro de esa área. ¿Sale? Esto como tal también constituye un ejemplo de lo que es una estructura. Es la forma en la cual los elementos que constituyen ahora sí que a todo el sistema, están relacionados unos con otros y la forma en la cual se interconectan, ¿sale? O sea, este envía información a este envía información a este, el Arduino envía información al sensor y el sensor envía también información al Arduino y así sucesivamente, ¿sale? Si se dan cuenta, el por qué nosotros utilizamos estas estructuras, esta forma de representar los vínculos y relaciones entre un elemento del sistema y otro, es justamente para poder entender cómo podemos controlar al sistema y al mismo tiempo qué tenemos que cuidar al momento de hacerlo funcionar, ¿sale? Esto como tal es algo muy importante porque si en algún momento, por ejemplo, el ESC de este motor, del motor X1, el ESC falla, eso implica que el motor va a fallar, aun cuando el motor esté bien, ¿sale? Si nosotros vemos que, por ejemplo, el sistema de Bluetooth que tenemos acá falla, entonces el dron no va a poder comunicarse con lo que viene siendo el usuario y pues puede agarrar y salir volando hacia otro lado y pues otro niño se lo queda, ¿no? Si nosotros vemos que la batería falla, la batería si en algún momento se descarga o si se daña como tal, no va a poder proporcionar energía suficiente a los ESC y por lo tanto pues también va a fallar y se va a caer el dron o no va a funcionar, ¿sale? Y si se dan cuenta, esto como tal nos va a representar la dependencia que existe entre cada uno de los elementos con respecto a otro, ¿sale? Esta parte de la interdependencia entre un elemento y otro es algo fundamental al momento de analizar sistemas, independientemente de si son sistemas robóticos, si son sistemas mecatrónicos, si son sistemas financieros, si son sistemas administrativos o si son sistemas de manufactura. Cualquier sistema va a tener estructuras, va a tener formas en las cuales un elemento se interconecta con otro. Y esta interdependencia de un elemento con otro nos va a indicar justamente la forma en la cual tenemos que cuidarlo y al mismo tiempo la forma en la cual tenemos que procurar que cada elemento haga su chamba. Si en algún momento un elemento no funciona adecuadamente, todo el sistema se cae, todo el sistema se echa a perder. ¿Sale? ¿Hasta acá hay alguna duda, alguna pregunta? O algún ejemplo, por ejemplo, también un ejemplo donde hayan visto justamente la caída de un sistema. ¿No? ¿Dudas, preguntas? Ok, vamos a terminar esto ahorita ya. Si quieren ya pueden ir dejando su presente. Ahora sí que no se espanten por lo que le dije a Leo. Nada más estaba jugando. Ya pueden ir dejando su presente, ya saben que ahorita terminamos hasta las 9:50, ¿sale? Y bueno, retomando esta consideración de lo que viene siendo la parte de las estructuras, vamos a ver el presente. Ángel, presente, va, qué chido. Qué buena vibra, me agrada eso. Sale, sigamos. Vamos a tener lo que viene siendo esta parte de lo que vienen siendo las estructuras, ¿sale? Las estructuras de los sistemas de manufactura, como se mencionó, indican la relación, organización y orden que deben de mantener las partes del sistema en sí, ¿sale? Esta parte es de las partes más importantes. La estructura indica la relación, la organización y el orden que mantienen entre sí las partes del sistema, ¿sale? Por lo tanto, esta parte de la estructura de un sistema es algo indispensable que nosotros tenemos que definir cuando analizamos y cuando diseñamos un sistema de manufactura, ¿sale? En el caso de los sistemas de manufactura, obviamente, dicha relación y organización se define con respecto a 3 posibles distribuciones, ¿sale? Aquí se les voy a... Que en un sistema de manufactura puede tener las cuales son distribución del sistema por producto, distribución del sistema por proceso y distribución del sistema por células de manufactura, ¿sale? Esto es algo muy importante a la hora de analizarlo, principalmente porque cada distribución del sistema va a ser diferente una con respecto a la otra, ¿sale? En este caso les voy a preguntar, distribución del sistema del producto, distribución del sistema por proceso y distribución del sistema por células o por células de manufactura, ¿a qué les suena? ¿O cómo lo visualizan?
Por ejemplo, ¿qué sería una distribución del sistema por producto? De cómo están acomodadas las cosas, profe. Ah, sí, o sea, está enfocado justamente a cómo estábamos acomodando las máquinas, pero por ejemplo, ¿qué diferencia habría entre la distribución enfocada al producto y cuál sería la diferencia con respecto a la distribución enfocada al proceso? ¿Cómo a qué le suena? Ah, ya les dimos Quizás es lo que decía hace rato, prof, donde por producto tenemos toda la maquinaria necesaria para elaborarlo cerca. Ajá. Sí, va bien. Y por proceso, pues más bien es como más grande, ¿no? No solamente para un producto, sino para distintas celdas de producción. Sí, así es, por ahí va. La idea como tal, ahí está, ya la tienes como tal, ¿sale? En esencia nosotros vamos a ver, ahorita vamos a analizar cada una de ellas, así de voladito, ¿sale? Pero en esencia vamos a ver que esta parte de la distribución del sistema por producto, la distribución del sistema por proceso y la distribución del sistema por células de manufactura, es a lo que nosotros le llamamos layout, ¿sale? Layout literalmente es una palabra en inglés que indica disposición, ¿sale? La disposición o distribución de algo, ¿sale? Y estos layout como tal, también en AutoCAD creo que el layout hace referencia a las capas, ¿no? Pero al final de cuentas indica también la distribución. Y bueno, esta parte del layout como tal, o la disposición de las máquinas, es la forma justamente en la cual nosotros vamos a organizar y colocar las máquinas o las estaciones de trabajo en base justamente a los procesos que estamos abordando, por así llamarlo. Aquí, así como decía Benjamín la otra vez, vamos a ver lo que viene siendo una recurrencia y una redundancia un poco, de nuevo, con lo que viene siendo la parte de la distribución productiva de lo que vienen siendo células de manufactura, lo que vienen siendo líneas de producción, y lo que viene siendo la parte de la configuración funcional, ¿sale? Porque literalmente es eso, la distribución del sistema por producto hace referencia a que nosotros vamos a, primero, fabricar un número reducido de productos, ¿sale? Y al final de cuentas también vamos a asegurarnos de que estos productos sean generados en lotes grandes y que tengan una gran estandarización, un alto grado de estandarización, ¿sale? La distribución de sistemas por producto tiene prácticamente esta configuración, donde nosotros tenemos una línea de producción y internamente esta línea de producción va a tener como estaciones de trabajo enfocadas a generar una parte del producto, ¿sale? Esta genera lo que vienen siendo los cuadritos rojos. Esta genera lo que vienen siendo los triángulos y esta genera lo que vienen siendo los círculos. Y literalmente la banda de transporte o la banda transportadora lo que hace es alimentar lo que viene siendo un material base, ¿no? Que en este caso es el cuadro. El cuadro pasa acá, los de los circulitos mandan los circulitos, estos ensamblan los circulitos a lo que vienen siendo los cuadrados verdes. Este de aquí crea lo que vienen siendo los triángulos, los envía acá, y este de aquí ensambla los triángulos a lo que viene siendo el cuadrado con el círculo, ¿no? Esto pasa para acá, lo que viene siendo estas personas hacen lo que vienen siendo los circulitos amarillos, y esta persona ensambla los circulitos amarillos para generar literal lo que viene siendo el producto final listo para la entrega o el embarque, ¿sale? Esto como tal es justamente una distribución del sistema por producto. Lo que buscamos es justamente priorizar la generación de un solo tipo de producto o una familia de productos muy pero muy chiquita, o sea, literalmente que cambie una parte a lo mucho o dos partes, y ya sobre eso pues acelerar lo que viene siendo el proceso de producción. Lo que viene siendo esta parte de la distribución del sistema por proceso hace referencia justamente a que nosotros vamos a distribuir las máquinas en base justamente al proceso que hace cada máquina. Y es justamente esto, es una distribución funcional. Es lo que veíamos hace bastantes clases, ¿no? Los tornos con los tornos, fresadoras con las fresadoras, taladros con taladros y demás cosas, ¿no? Al final de cuentas, esto como tal sigue siendo una estructura y tiene que ver directamente con lo que viene siendo la distribución de las máquinas en base justamente a cómo las vamos a usar, en este caso en base a una distribución funcional. Y obviamente las células de manufactura o celdas de manufactura hacen referencia justamente a lo que vienen siendo máquinas agrupadas en base justamente
a las familias de productos que se pueden manejar o manufacturar en esa célula de manufactura, ¿sale? Literalmente, esta como tal, la célula de manufactura 1, va a enfocarse a producir, no sé, patos. Lo que viene siendo la célula de manufactura 2 se va a enfocar a producir gansos, ¿sale? Y la célula de manufactura 3 se va a enfocar a producir, no sé, gatitos, ¿sale? Y al final de cuentas, pues cada una de estas pues maneja gatitos siameses, gatitos de esos que tienen la M de Majin Buu en la frente, los pintitos y así, ¿no? Lo que vienen siendo los gansos, pues pueden ser gansos blancos, gansos amarillos, gansos negros, ¿no? Y los patitos, pues pueden ser patitos con, no sé, con un moño, pueden ser patitos con una gorra, pueden ser patitos con mucho dinero, etcétera, ¿no? Y así, ¿sale? Rico McPato, por ejemplo. Y así, ¿no? O sea, literalmente cada célula de manufactura se va a enfocar en lo que viene siendo una familia específica de su propio proceso, por así llamarlo, ¿sale? Pero esto ya lo vemos la siguiente clase, ya para verlo, digamos que más a detalle. Lo que quería pues, era literalmente ya cubrir lo que vienen siendo estas tres partes, ¿no? Distribución del sistema por producto, proceso y células de manufactura. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario? Todo bien, profe. Hecho, sale. Profe, Pues ¿puede chicos, de poner verdad. la diapositiva de 68 tantito, por favor? Sí, ya está. Ay, muchas gracias. Un gusto. Sale chicos, por el día de hoy lo dejamos hasta acá. Nos vemos el día jueves. Y de verdad me alegro poder abrir la boca, poder hablar. De verdad chicos, muchas gracias por su apoyo. Ahora sí que me sirvió mucho el que me apoyaran con esta cuestión de la clase. ¿Sale? Sí, bien. Gracias por el esfuerzo. Profe, no se preocupe. Sale, muy buena noche. Igual muchas gracias. Y de verdad, en serio, gracias. Sale, buenas noches, descansen. Muy buena semana. Excelente. Igualmente, profe. Gracias, profe. Gracias. Buenas noches. Igualmente, profe, hasta luego. Vale, muchas gracias. Igualmente. Nos vemos hasta luego. Buenas noches. Gracias por su esfuerzo, profe. Es un gusto para mí, Sergio. Sale, cuídense mucho. Cualquier cosa nos fue bien en el primer examen y espero que siga así en el segundo, profe. Yo creo que sí. Los exámenes son sencillos. Aquí lo importante es aprender. ¿Sale? Sí. Bueno, profe, nos vemos. Sale, nos vemos. Cuídense mucho. Muy buena noche, Sergio. Muy buen inicio de semana. Igual, profe. Hasta luego, profe. Buenas noches. Vale. Muchas gracias. Igual, muy buenas noches, Alexis. Que descansen. Gracias, profe. Se cuida. Sale. Igualmente. Cuídense mucho. Muy buena noche. Nos vemos el jueves. Chicos, ¿alguna otra duda, pregunta, comentario? Bueno, sale chicos. Si no hay dudas, preguntas, pues por el día de hoy los dejo. Así que les deseo una excelente semana y pues nos vemos el día jueves. ¿Sale? Sale, ya voy a finalizar la reunión. ¿Sale? Nos vemos, cuídense mucho.